vamos a estar hablando sobre una palabra que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Así que Efesios capítulo 6, versículo 12, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que, amados hermanos, nosotros vamos a compartir una palabra sobre la cual vamos a reflexionar. Esa palabra que nosotros hemos leído habla de la lucha que nosotros tenemos, que nos dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. O sea que nuestra lucha no es contra el hermano que está al lado nuestro, que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, sino contra el enemigo y contra los espíritus de las tinieblas que siempre el enemigo está tratando de enviar a nuestra vida o a nuestro entorno para que nosotros fallemos delante de la presencia del Señor. Entonces, dicho esto, vamos a hablar específicamente sobre los tipos, escucha bien, los tipos de cristianos a los que el enemigo le gusta. Oiga, los tipos de cristianos, si podemos llamar así, a los que el enemigo le gusta. La palabra es clara cuando dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ciertamente el león que está buscando su presa, en el momento en que su presa se descuida, entonces la hace suya y la mata. Y eso es justamente lo que hace el enemigo cuando la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo simplemente está buscando o esperando una oportunidad en el que nosotros nos descuidemos, para cuando nos descuidemos, entonces él echar mano de nosotros y hacernos caer. Una de las formas más efectivas que nosotros tenemos de reflexionar sobre la palabra y sobre lo que nosotros debemos hacer como creyentes es dejando de arrastrar nuestras actitudes que debilitan nuestra fe y nuestro testimonio. O sea, todas esas cosas que nosotros muchas veces cargamos del mundo, muchas de esas malas mañas, malas actitudes, cosas que son parte de la carne y nosotros lo sabemos, pero muchas veces no queremos soltarlas. Esas son la clase de cosas que nosotros tenemos que empezar a soltar para que el Señor se comience a manifestar en nuestras vidas y a través de nosotros. Pero mientras nosotros queremos seguir en los caminos del Señor, pero queriendo hacer también las cosas del mundo, las cosas que agradan al enemigo, entonces le estamos dando una legalidad al enemigo sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y entonces es ahí donde el enemigo hace con nosotros lo que quiere, aunque muchas veces nosotros decimos que no queremos que sigan pasando ciertas cosas con nosotros, o que el enemigo siga usándonos de cierta forma. Pero cuando nosotros, amados hermanos, estamos en los caminos del Señor, pero no queremos soltar nuestra carne, no queremos soltar nuestros deseos terrenales, no queremos soltar nuestras malas costumbres y no queremos soltar nuestro viejo hombre, entonces el enemigo sigue teniendo gobierno sobre nuestra vida, el enemigo sigue teniendo potestad sobre nuestra vida, y cuando le damos esa potestad al enemigo, solamente nosotros podemos quitársela, porque el enemigo solamente hace con usted lo que usted le permite que haga. Entonces, hablamos de los tipos de cristianos a los que al enemigo le gustaría. Y lo primero, o uno de los primeros, es el cristiano indiferente. Sí, pero uno se preguntará, pero ¿cómo así cristiano indiferente? El cristiano indiferente tiene la característica principal de que siente siempre apatía por las cosas espirituales. Usted ve que hay gente que siempre está en las iglesias, que siempre va a los cultos, que siempre está en la rutina diaria, como muchas veces decimos, pero cuando se habla de conectarse en lo espiritual, de buscar a Dios, de orar, de ayunar, de leer la palabra,
esa persona nunca está dispuesta, nunca está disponible, siempre tiene una excusa para no hacer las disciplinas espirituales que nos van a ayudar a nosotros a conectarnos con nuestro Señor. Entonces, ese tipo de personas que siempre quieren estar en las actividades recreativas, en las cosas que son para disfrute de nuestro propio deseo, que no son malas, pero solamente vemos ese tipo de personas que quieren colaborar y que quieren trabajar cuando son actividades o cosas para compartir con los demás. Pero cuando son actividades o acciones que nos van a llevar a nosotros a buscar lo espiritual, a buscar lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, muchas veces vemos ese tipo de personas que no están comprometidas. Son personas que van a la iglesia, pero su corazón está distante de Dios. Son personas que su vida cristiana no tiene pasión, ni fervor, ni tiene amor por la obra, sino que simplemente tiene la iglesia como que es un club social, como que es un lugar donde ir a pasar el rato, donde matar el tiempo, pero no hay un compromiso genuino, no hay un compromiso con Dios ni con la obra. Entonces, esos son el tipo de personas que son las que el enemigo le gusta. Personas que son apáticas, que sienten apatía, que no sienten el compromiso con la obra del Señor. Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 que el Señor dijo a una de las iglesias, y téngalo por seguro que nos puede decir a nosotros, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el enemigo ama a los cristianos que no se apasionan por el evangelio, que no tienen celo por las almas que se están perdiendo, ni por la pureza de la iglesia. Esas son las clases de personas, amado hermano, que le gusta el enemigo. Y cuando nosotros, a medida que nosotros vayamos hablando de estas cosas, me gustaría que nosotros vayamos analizando nuestra vida, a ver qué clase de personas o qué clase de cristianos nosotros hemos estado siendo en todo este tiempo, desde que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor hasta este día. El enemigo ama a esos cristianos que han tenido esa dejadez por la obra de Dios, que no están apasionados por el evangelio, ni mucho menos por relacionarse con Dios. Cristianos indiferentes. Tenemos que evitar ser ese tipo de cristianos. Volviendo a nuestro primer amor. Volviendo a lo que Dios hizo de nosotros en un principio. A lo que muchas veces teníamos con esa pasión, ese deseo de hacer la obra de Dios, pero que con el tiempo se ha ido dejando. Y nos volvimos personas apáticas, porque hemos deseado más las obras de la carne que el fruto del Espíritu Santo. Al enemigo también le gusta un cristiano dividido. El cristiano dividido es aquel que nunca puede decidirse si entregarle su vida a Cristo o vivir según las tentaciones del mundo. Es una persona que, como dice la palabra, está claudicando entre dos pensamientos. Ese tipo de cristiano está constantemente atrapado entre dos caminos. Pero Jesús, nuestro Señor, nos enseñó por medio de su palabra en el libro de Mateo capítulo 6, 24, que nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, el enemigo lo que quiere es que nosotros seamos cristianos, si así se puede decir, pero que seamos de doble vida. Los cristianos de doble vida son simplemente aquellas personas que testifican y dicen ser cristianos, pero que su corazón realmente nunca se ha convertido al Señor. Personas que están dentro de la iglesia, pero su corazón está en el mundo todavía. Personas que están dentro de la iglesia, pero su corazón sigue esclavizado en las cosas del mundo, en los pecados del mundo. Entonces, nadie, dice la palabra, puede servir a dos señores. O usted le sirve a Dios o le sirve al mundo. O usted es cristiano o es impío. O usted es de Dios o es del diablo. Porque así mismo lo establece la palabra. Entonces, nosotros no podemos estar queriendo seguir a Cristo, pero con nuestro corazón y nuestra mente en el mundo. Tenemos que decidir. El enemigo tenemos que saber que quiere que nosotros seamos cristianos de doble vida, que dicen seguir a Cristo, pero que su corazón aún está en el mundo.
Mucha gente sigue a Cristo por el secreto. Yo no sé cómo mucha gente lo hace. Son cristianos solamente en la iglesia, pero cuando se relacionan con los amigos que tienen en el mundo, no los conocen como cristianos porque hacen las mismas cosas que las que hacen sus amigos del mundo. Entonces son cristianos en lo secreto, pero son impíos en lo público. Pero Dios pagará, como dice la palabra, a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar ser cristianos divididos? Jesús nos llama a ser discípulos genuinos, que no vivan con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Nosotros tenemos que saber que debemos arrepentirnos de nuestras divisiones internas y centrarnos completamente en seguir a Cristo. Y la única manera de que nosotros podemos lograr hacer esto es con una relación profunda con Él, buscando su voluntad por encima de todo. Es que cuando yo, aún en mi carne, no tenga deseo de buscar a Dios, es cuando más debo buscarlo. Cuando yo no tenga deseos de orar, es cuando más debo de orar. Cuando yo no tenga deseos de congregarme, es cuando más debo de congregarme. Esas son las clases de cosas que hace una persona que quiere agradar a Dios, aunque sus deseos carnales quieran manifestarse. Porque dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y se opone. Es decir, que mientras usted y yo queremos hacer las cosas que agradan al Señor, la carne siempre se va a oponer. Pero cuando muchas veces la carne se levanta y quiere hacer lo que ella quiere, el espíritu también está dispuesto y quiere hacer lo que él quiere hacer. Pero ¿a quién vamos a escuchar más? ¿Al espíritu o a la carne? Déjeme decirle que nosotros vamos a escuchar más a aquello a quien le tengamos nuestra dedicación, a quien le tengamos nuestra entrega. Si nuestra vida está inclinada a las cosas del mundo, entonces vamos a obedecer a la carne. Pero si nuestra vida está inclinada a obedecer a Dios, entonces le vamos a obedecer a Dios. Entonces, ¿somos nosotros cristianos divididos? ¿Estamos nosotros divididos entre dos pensamientos? ¿Estamos con Dios y con el mundo? ¿O estamos solamente con nuestro Dios, que es donde debemos estar? Otro tipo de cristiano que le gusta el enemigo es el cristiano que solo consume, pero no produce. El cristiano que solamente quiere que le den, pero no da. El cristiano que quiere que hagan con él, pero no le gusta hacer con otro. No sé, muchos le podríamos decir el cristiano sanguijuela, porque siempre se está beneficiando de los demás, pero no aporta ninguna clase de beneficio, ni económico, ni espiritual, ni tampoco emocional. Y son cristianos que siempre quieren que hagan con ellos, pero ellos no quieren hacer con otros. Entonces, ese tipo de cristianos o creyentes, si así se le puede llamar, llega a la iglesia para recibir, pero nunca da. Llega a la iglesia para que le den, pero nunca aporta. Asiste a los servicios, asiste a los cultos, como nosotros le decimos, escucha las predicaciones, pero no se involucra en servir a Dios ni en la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nada que tenga que ver con edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en aportar para que la obra crezca, sea económico, sea de ayuda física, terrenal, como usted quiera llamarlo, no aporta. Solo va y consume lo que tienen para ofrecer, pero él no ofrece nada que pueda ayudar a la obra. Son cristianos que consumen, pero no producen. Entonces, nunca se involucra en servir a Dios, ni tampoco en la edificación del cuerpo de Cristo. Y Jesús claramente nos enseñó a nosotros que somos llamados a ser la sal de la tierra y también la luz en este mundo, según Mateo capítulo 5. No solo es recibir yo las bendiciones, sino también hacer una bendición para los demás. Es que el Señor me enseñó a que si yo soy bendecido con algo, yo también debo ser bendición para otros. Aun cuando yo no reciba ninguna clase de bendición, yo debo ser una bendición. Ese es el papel que debe jugar un cristiano aquí en la tierra. Ser una bendición para las demás personas, aun cuando otros no hayan sido de bendición para tu vida, o aun cuando tú no hayas recibido la bendición que has estado esperando. Pero Dios ha depositado en nosotros
lo que es necesario que tengamos para poder ser de bendición para otras personas. Entonces, somos nosotros la clase de personas que está siendo alimentados de otros y no alimenta a nadie, que está siendo bendecidos por otros pero no bendicen a nadie, que está siendo edificados por otros pero no edifican a nadie. Que somos nosotros la clase de cristianos que están siendo enseñados por otros pero no enseñamos a nadie. Entonces tenemos que saber, amados hermanos, cuál es la función que estamos realizando en nuestro diario vivir, en nuestras congregaciones, en cualquier incluso lugar donde nosotros nos encontremos. Porque no podemos ser esa clase de personas que consumen todo lo que hay que ofrecer dentro de la iglesia, pero no aportan nada productivo que pueda ayudar al desarrollo y al crecimiento de la obra. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar ser este tipo de cristianos? Lo primero es que yo debo entender que el cristianismo es un camino al servicio. Aquel que es cristiano tiene que entender que fue llamado principalmente a servir a los demás. Si solamente tomamos tomamos y no damos, nuestra fe se estanca. Porque lo que nos lleva a nosotros a movernos es la fe que creemos, la fe que tenemos en lo que creemos. Cada uno de nosotros tiene un llamado y un don que Dios nos dio para edificar en la iglesia. Y llevar el mensaje de salvación al mundo es necesario también. ¿Cómo yo voy a hacer que yo voy a recibir el mensaje de salvación, pero no voy a hacer nada para que otros lo reciban? La palabra es clara cuando dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si yo recibí la salvación por gracia, tengo que hacer o provocar que otros reciban la salvación que ya yo estoy disfrutando. Entonces necesitamos comprometernos a servir, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra comunidad, o sea donde Dios nos llame. Recordemos las palabras de Jesús que dice en el libro de Mateo capítulo 28. Por tanto, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y también nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, nosotros tenemos un llamado. Si yo recibí ese llamado, también tengo que provocar que otros reciban el llamado. Si yo he recibido la gracia, también tengo que provocar que otros reciban la gracia. Entonces tenemos que ver qué clase de cristianos estamos siendo. ¿Cristianos divididos o cristianos que consumen pero no producen? Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha detenido a preguntarse qué clase de cristiano he estado siendo o qué clase de persona he estado siendo. ¿Realmente la clase de cristiano que soy hoy en día es la que le agrada a Dios? ¿Realmente la clase de cristiano que soy hoy en día me va a ayudar a mí a llegar a la salvación? ¿Me va a ayudar a mí a estar en la presencia del Señor en aquel día? ¿Lo que estoy haciendo cada día de mi vida me acerca o me aleja más de Dios? Son preguntas, amados hermanos, que nosotros constantemente debemos hacernos. No importa lo bien que nosotros sintamos que estamos con Dios. Constantemente debemos cuestionarnos a nosotros mismos si lo que estoy haciendo me está acercando o me está alejando de Dios. Otro tipo de cristianos, o los que estamos hablando, recuerde que estamos hablando de los tipos de cristianos a los que les gustaría el enemigo. O sea, al enemigo le agradan ciertos tipos de cristianos, si así se le pueden llamar, los que actúan de cierta forma. Pero estamos llamando así para que podamos hablar de esta palabra. Y otro tipo de cristianos a los que le gusta el enemigo es el cristiano crítico y divisivo. Oiga bien, el cristiano crítico y divisivo. Este tipo de cristiano o de creyente solamente vive para criticar y dividir. Óigame. Este tipo de creyente constantemente señala los errores de los demás, juzga sin misericordia y alimenta contiendas. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que son expertos
en señalar los errores de los demás, pero no ven los errores que ellos tienen. Personas que son expertos en juzgar a los demás, pero no son capaces de recibir un juicio de nadie. Personas que alimentan las contiendas y siempre se lavan las manos. Personas que están metiendo cizaña a las demás personas, a los demás hermanos, causando problemas, causando divisiones. Esos son los que son críticos, que no critican para edificar, que no critican para ayudarte a mejorar, que te critican para destruirte y para dañarte, para que te sientas mal, para causarte heridas, para hacerte daño. Te juzgan señalándote como si esas personas fueran perfectas. Te juzgan como si ellos nunca hubieran cometido errores. Te juzgan como si ellos estuvieran agarrados de la mano de Dios, como nosotros decimos muchas veces. Personas que se creen tan santos que sienten que están caminando en las nubes con el Señor. Y al enemigo le agradan ese tipo de personas. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Proverbios capítulo 6, 6 cosas aborrece el Señor y la séptima es abominación para él: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este tipo de cristianos se convierte en una herramienta del enemigo al fomentar la división y la discordia dentro de la iglesia. Si usted y yo, por cosas de la vida, un día decidimos o somos partícipes de ser ese tipo de cristianos que son críticos o viven criticando a los demás y son partícipes de la división, déjeme decirle que nosotros nos estamos volviendo nada más y nada menos que instrumentos del diablo. Así como lo escucha, amados hermanos. Mira lo que le dijo Jesús a aquellas personas. Le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer las obras del diablo por cuestión de la palabra y por cuestión de lógica y sentido común, nosotros terminamos siendo hijos del diablo porque estamos haciendo las obras que hace el diablo. Que el Señor los reprenda. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de acciones estamos haciendo? ¿Somos del tipo de personas que está tratando de sembrar división o somos del tipo de personas que está tratando mejor de sembrar la paz en medio de las personas? ¿Somos del tipo que está tratando de que el otro se sienta mal, de señalar al otro, de pisotear al otro cuando falla? ¿O somos del tipo de personas que simplemente te ayuda a levantarte, te ayuda a restaurar tu vida, te ayuda a acercarte más a Dios si te has alejado? Tenemos que analizar qué clase de personas estamos siendo. Y al enemigo le encanta ese tipo de personas. Oiga bien, el Señor detesta, aborrece la lengua mentirosa. Esa clase de personas que constantemente están hablando mentiras, que se sienten bien incluso hablando mentira. Hablan tanta mentira que muchas veces se la creen como si fuera la verdad. Entonces tenemos que ver, amados hermanos, si es lo que está en nuestro corazón, porque la misma palabra establece que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si constantemente de su boca y de la mía lo que sale es mentira, es porque de eso está lleno nuestro corazón. Si de su boca y de la mía lo que sale es contienda, lo que sale es división, lo que sale es crítica, es porque de eso está lleno nuestro corazón. Y cuando la palabra habla de todas estas cosas, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si nosotros estamos llenos de todas esas cosas que son obras de la carne, lamentablemente el Espíritu Santo no puede morar en nosotros, porque la palabra dice que Él no mora en templo sucio, y cuando tenemos las obras de la carne manifiestas en nuestras vidas, entonces nos convertimos en templos sucios, que no estamos aptos para que el Señor habite en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos ser este tipo de cristianos? Tenemos que saber que debemos ser cristianos de unidad, cristianos que fomenten la unión entre los demás. Si usted sabe que hay personas que están divididas, que tienen alguna diferencia, que quizás hayan dejado de hablarse,
no fomente esa enemistad, no fomente ese problema, sino más bien trate de ser un mediador para que la paz sea manifestada en medio de esas personas que ahora están divididas. Tenemos que seguir siendo un ejemplo de Cristo, que siempre buscó la reconciliación y la paz. Por eso dice la palabra que en cuanto de nosotros dependa, busquemos la paz y la sigamos. Que hagamos la paz con todos los hombres. Incluso la palabra dice que así mismo como usted quiere que lo traten a usted o que hagan con usted, haga también usted con los hombres. Entonces, si nosotros queremos paz, tenemos que tratar de buscar la paz. Si queremos que nos traten bien, tenemos que tratar bien al otro. Si queremos que nos hablen bien, tenemos que hablarle bien al otro. Y esas clases de cosas no son fáciles, amado hermano. Cuando tú te encuentras personas que muchas veces te insultan, aún sin razón, que te hieren, te señalan, te lastiman, te maltratan, muchas veces se quiere salir el viejo hombre y tú hacer las cosas como humanamente la habrías hecho en el pasado. Pero esto se trata de que nosotros, al momento de recibir a Cristo y que dejamos que Cristo transforme nuestra vida, comenzamos a dejar de ser nuestro propio viejo hombre. Por eso ya nosotros no podemos resolver y hacer las cosas como lo habríamos hecho en el pasado. Ahora tenemos que hacerlo diferente, conforme al Espíritu Santo nos dirige que lo hagamos. Es muy fácil o podría ser muy fácil para nosotros resolver de la forma en que lo habríamos hecho en el pasado. Pero en eso es que consiste el agradar a Dios, en que aun cuando tu carne se levanta y quieres resolver a tu manera, tú decides agradar mejor al Espíritu de Dios que está en ti y decir no voy a hacer tal cosa porque esto no le agrada a Dios, o no voy a decir esto porque sé que no le va a agradar a Dios. Mejor me voy a quedar callado, mejor me voy del lugar para no hacer que el Señor se contriste por medio de mi accionar. La palabra es clara cuando dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros siempre tenemos que procurar la paz. Seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros dejamos que nuestros deseos nos dominen, que nuestra carne nos domine, entonces no somos santos. Y la palabra dice que nosotros, sin santidad, no veremos al Señor. Por eso es que nosotros, amados hermanos, siempre tenemos que tener cuidado de cómo nosotros actuamos, qué pensamos, qué hacemos, qué decimos. Y yo no estoy diciendo que quizás usted un día no tenga una debilidad y falle, porque todos fallamos muchas veces, incluso la palabra lo dice. El problema es qué yo hago luego de haber fallado. ¿Estoy yo quedándome en las obras de la carne o estoy tratando de resolver la situación sobre la cual fallé, arrepintiéndome y volviendo a lo que Dios quiere que yo sea y que yo haga? Porque la palabra dice que si yo he pecado, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme y apartarme del pecado. Que si lo hago, entonces voy a alcanzar misericordia. Y si me arrepiento y me convierto, dice la palabra también, mis pecados van a ser borrados y van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ese es el accionar que Dios quiere que nosotros tengamos a diario. Usted y yo siempre debemos esforzarnos para que cada acción, cada palabra, cada pensamiento que salga de nuestra boca, que sea para agradar a Dios. Y que si hay un día en el que nosotros hemos fallado delante de la presencia del Señor, tengamos la oportunidad de venir ante su presencia y arrepentirnos y decirle: Señor, reconozco que he fallado, perdóname y ayúdame, dame la fortaleza que necesito para no pecar más contra ti. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que evitar caer en el pecado de la crítica destructiva. Sí, porque nosotros sabemos que decimos muchas veces que hay críticas que son constructivas, que son esas críticas que usted y yo muchas veces hacemos para ayudar al otro a mejorar, como le decía al principio. Son esas críticas que nosotros hacemos cuando notamos una debilidad en una persona que sabemos que esa persona puede mejorar.
Pero ¿estamos realmente nosotros haciendo críticas constructivas o estamos haciendo críticas destructivas? ¿Estamos señalando los errores del hermano para que el hermano mejore y no vuelva a cometerlos? ¿O estamos señalando los errores del hermano para criticarlo, juzgarlo y señalarlo y pisotearlo por el error que ha cometido? Es ahí donde está la diferencia, hermano. Es ahí donde nosotros tenemos que saber quién es el que nos está representando, quién es el que se está manifestando en nuestra vida. Si es Dios o si es el enemigo. Tenemos que saber, porque nuestra representación va a hablar mucho de nuestras acciones. Asimismo, como usted represente a Dios, sus acciones van a dar testimonio de si realmente a Él es que usted representa. Pero si usted acciona de mala forma, hace las cosas que no le agradan a Dios, entonces ya sabemos a quién es que usted representa. Entonces, tenemos que saber que debemos evitar el pecado de la crítica destructiva y aprender a edificar a los demás con nuestras palabras. Nosotros tenemos que ser mediadores, tenemos que ser personas que ayuden al otro a mejorar, que ayuden al otro a levantarse, que ayuden al otro a que pueda mejorar y desarrollarse en lo que Dios ha determinado. No podemos ser aquellos que pisotean y que señalan y que maltratan y que hieren. Tenemos que ser ejemplo de Dios aquí en la tierra. Y no es solamente por palabrería, porque cualquiera habla bonito, cualquiera habla de la palabra, es en el accionar. Eso es lo que importa al final del día. Usted puede aprenderse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y recitar los versículos de memoria. Pero si su accionar no va de la mano con lo que usted predica, entonces la palabra que usted habla es en vano. Es por eso que tenemos que saber que mi accionar es que va a dar testimonio al final del día de que realmente es a Dios a quien yo represento. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que saber que en la iglesia de Cristo no debemos permitir que el enemigo encuentre terreno fértil. Y cuando nosotros nos volvemos ese tipo de personas, las que hemos mencionado, gloria al nombre del Señor, que son personas o cristianos indiferentes, o que son cristianos divididos, o que son cristianos que consumen pero no producen, o cristianos que son críticos y divisivos. Esos son tierra fértil para el enemigo, donde él puede sembrar su semilla o su cizaña y puede dar el fruto que le espera. Pero nosotros, como iglesia de Cristo, no podemos permitir que el enemigo encuentre terreno fértil. La indiferencia, la división, la pasividad y la crítica son solamente algunas de las trampas que el enemigo pone frente a nosotros. Pero está en nosotros si podemos caer en esas trampas o si pasamos por encima de ellas. Pero como creyentes nosotros tenemos la capacidad que nos las da el Señor de que por medio del Espíritu Santo resistir esas tentaciones y vivir una vida de honra hacia Dios. Es por medio del Espíritu Santo. Porque usted y yo con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pero si dependemos totalmente de Dios, si dependemos de su Espíritu Santo, vamos a poder vencer todas las tentaciones del enemigo. Tenemos que recordar que estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser instrumentos de reconciliación y de paz, a vivir con pasión y fervor por el reino de Dios. O sea, yo fui llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Quiere decir que mis acciones no pueden ser de oscuridad para los que no conocen del Señor. Mis acciones tienen que ser la luz que los guíe a ellos a querer venir a Cristo. Que mi testimonio sea un vivo ejemplo de que Cristo habita en mí. Que hoy nosotros decidamos, con la ayuda de Dios, no ser cristianos que sirvan a los intereses del enemigo, sino cristianos que sirvan con humildad, obediencia al Señor Jesucristo, que edifiquen su iglesia y no la destruyan, que se nieguen cada día y decidan seguir al Señor. Tenemos que saber, amados hermanos, que Dios está atento a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, porque nosotros sabemos que sin Dios, dice la palabra, incluso el Señor dice, apartado de mí, nada pueden hacer.
es que no vamos a poder hacer las cosas que queremos hacer si estamos apartados de Dios. Por eso es que tenemos que depender completamente de Él. Si queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, al final nos vamos a dar cuenta que solo no podemos. Es por eso que siempre tenemos que tener esa dependencia de Dios. Si usted no quiere ser ese tipo de cristianos a los que el enemigo le gusta, hay que depender de Dios. Hay que depender de nuestro Señor Jesucristo. Hay que depender de la guianza de su Espíritu Santo. Porque esa es la única forma en que nosotros no vamos a ser terreno fértil ni presa fácil para que el enemigo haga lo que quiera en nosotros. Y si usted después de Dios, es la única persona que mejor se conoce. Y usted sabe cómo ha estado andando delante de la presencia del Señor. Si usted entiende que ha estado haciendo las cosas rectamente, siga entonces haciendo las cosas rectamente. Por eso dice la palabra, si usted cree que es santo, si usted se considera santo, pues entonces santifíquese todavía. Entonces si usted se considera que ha estado haciendo las cosas correctamente delante de Dios, entonces sígalas haciendo. Pero si usted sabe que su accionar no ha estado conforme al propósito y a la voluntad de Dios, es momento de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios para que sea Él quien gobierne nuestra vida y que por medio de nosotros, que nosotros seamos sus instrumentos para que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra. Y que por medio de lo que hacemos, el testimonio de Cristo pueda ser visto por aquellos que todavía no le conocen y ellos puedan decir que quieren recibir lo que nosotros estamos portando, porque lo que tenemos, aunque ellos no saben qué es algo diferente que no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Y lo que nosotros tenemos es la gracia de Dios manifestada en nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a cada uno de ustedes que, como siempre, se toman el tiempo de escuchar estas palabras que traemos por medio de esta plataforma. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que siempre está dispuesto a recibir una palabra de edificación. Esperemos que el Señor siga obrando en nuestras vidas a través de su bendita palabra y que nos ayude cada día a que, como dicen ellas mismas, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Que nos dé la fortaleza que necesitamos para rechazar las ofertas del mundo y que podamos agradar más a lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos la vida de cada una de las personas que siempre están conectadas por medio de las redes sociales, por medio también de las redes sociales de nuestro pastor Franklin Arias, por medio también de la plataforma emisora Evangelio. Como siempre les digo, si usted todavía no tiene la plataforma descargada en su teléfono, puede ir a su caja de aplicaciones iPhone o Android y puede descargar la aplicación emisora Evangelio. Usted la descarga, la tiene en su teléfono ahí y va a poder disfrutar de cada una de las programaciones que traemos a diario para cada uno de ustedes. Esas palabras que vienen de parte de Dios por cada uno de los hermanos que pasan por este lugar, así como también las canciones que ministran a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, así nos veremos una próxima ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde.